Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Hilo y hoy para comentarles una noticia que me causó un gran impacto, que me impresionó bastante y que viene de la periodista muy valiente que se ha enfrentado a este gobierno pese a que la intentaron silenciar, pese a que fue perseguida por hacer su trabajo únicamente por eso. La periodista que les voy a presentar hoy en día es Amalia Pando, alguien que quizá ya conocen porque tiene una trayectoria bastante impresionante y básicamente porque no tiene miedo a decir la verdad. Bien, primero vamos a tomar en cuenta parte del audio, parte de su programa de radio que tiene por internet, que aunque el gobierno ha intentado silenciarlo, y vaya que lo ha intentado, aún así ella sigue de pie, aún así ella no se doblega. Vamos a utilizar fragmentos de su programa y vamos a ver ciertas noticias que dan cierto sustento, aunque realmente no lo necesita porque ella lo dice muy claramente en este programa. Y lo voy a dejar el link en la descripción del video para que lo escuchen completo, porque es mucho mejor si lo escuchan todo el conjunto del programa como tal. Bien, vamos a empezar. El proceso contra Franklin Gutiérrez. Franklin Gutiérrez es parte de una joven camada de dirigentes cocaleros en Los Yungas, dirige ADEP Coca y ha tenido discrepancias con el gobierno desde la legalización de la hoja de coca del Chapare. Los cocaleros yungueños han tomado distancia del gobierno de Evo Morales y desde entonces hay una fractura política y sindical entre ADEP Coca y el gobierno. El gobierno ha iniciado una persecución. Primero ha intentado comprarse a Franklin Gutiérrez, así lo ha declarado este dirigente, pero después han buscado cómo doblegarlo a través del encarcelamiento, que es una medida muy efectiva para quebrar la resistencia de cualquier persona. 11 meses después de haber sido detenido, Franklin Gutiérrez todavía no se ha quebrado, aunque ha reconocido que ha pasado momentos muy duros por el alejamiento de su familia y porque estando preso murió su pequeño hijo. Fue el único momento en el que las autoridades judiciales serviles al gobierno han mostrado un grado de sensibilidad porque lo dejaron al menos participar del entierro de su pequeño hijo. A ver, ¿de qué lo acusan a Franklin Gutiérrez? Lo acusan de ser el autor intelectual de una organización terrorista armada vinculada al narcotráfico que cobró la vida del teniente de policía integrante de la Fuerza de Tarea Conjunta, Dainor Sandoval Ortiz, que falleció el 24 de agosto del 2014. Ni bien se produjo la muerte de Dainor Sandoval, el 24 de agosto, 4 días después, el 28, el juez octavo de instrucción en lo penal, Orlando Rojas, determina la detención de Franklin Gutiérrez, investigado por instigador inicialmente. Instigador. Detienen a Franklin Gutiérrez por un crimen que supuestamente él cometió. Un crimen que fue una emboscada, lo acusan de terrorista y supuestamente existió una emboscada que terminó con la muerte de un oficial, un teniente de policía y 4 o 7 heridos más, además de el teniente fallecido, ¿no? Detienen a Franklin Gutiérrez por este caso. Dicen que él es el autor intelectual. Lo dicen y luego días después lo encarcelan, lo agarran, lo aprenden. Pese a que él aseguraba encontrarse en un lugar completamente diferente. Franklin comenta eso, de que no estaba en el lugar, no estaba ahí.
¿Cómo es posible entonces de que Franklin sea quien asesinó, quien instigó, quien hizo todo eso, quien pudo organizar a lo que es una emboscada desde tan lejos, no teniendo él ningún indicio, ninguna constancia de lo que estaba pasando, porque estaba en otro lugar y no estaba solo, más adelante vamos a ver eso, y aún así van y lo aprenden. Confirmado por el ministro Carlos Romero. Confirman que Franklin Gutiérrez es culpable, o por lo menos tienen la hipótesis de que es culpable, y esto se pone mucho más interesante adelantando un poco lo que es este segmento que me parece de vital importancia. De página 7 se conoció una grabación de un fiscal que estuvo encargado del caso. En realidad hubieron 7 fiscales involucrados en el caso, y este fiscal en esta grabación dice que no hay razón, no hay sustento para acusar a Gutiérrez. Eso es lo que dice la declaración. ¿Quién es este fiscal? Carlos Moncada. El gobierno, el Ministerio de Gobierno, al escuchar esta grabación que socava la base misma del encarcelamiento de Franklin Gutiérrez y que muestra que esta detención tiene un carácter político, persecutorio, ilegal, etcétera, 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 arremete contra el fiscal. Un fiscal es grabado, entonces el audio es el siguiente. No lo vamos a escuchar de momento porque son muchos minutos, son 20 y algo minutos por ahí. Y este es el fragmento que realmente nos interesa. Fiscal, me dicen el capitán que debía escuchar al ministro y al fiscal general, Juan Lanchipa, y que no quise cooperar. Yo le digo, esto es una profesión, no es adorno lo que estamos haciendo. Estamos ofreciendo, esta es otra persona, como testigo al ministro César Cocarico. El fiscal dice, es otro. ¿Quién tendría que ser? ¿El ministro de gobierno? El único. El fiscal comenta, con el que hablaron por teléfono es el viceministro. Sabía, dice el allegado. Fiscal, pero vino a ponerme memorando, pero no ha podido. Yo tengo mi informe, yo también he trabajado. El fiscal vuelve a comentar. El ministro llamó al celular y yo le respondí. Ya le dije al fiscal general que yo voy a cumplir lo que la ley manda. No soy un muchachito que está empezando. No se deja ningunear por una persona que no respeta la ley, básicamente. El allegado le comenta, se nota en las miradas de presión en las audiencias, pero me parece que se está deteniendo a una persona contra quien no tienen elementos de prueba. El fiscal dice, no hay nada. El allegado comenta, no hay. El fiscal vuelve a reiterar, no hay nada. Un fiscal que estaba metido en el caso junto a otros 6 comenta eso y es grabado. El audio está y este link, si quieren, se los voy a dejar en la descripción también. Entonces, el gobierno lo que hace, según nos comenta Amalia Pando, es expulsar a esta persona que no está de acuerdo con hacer lo que ellos manden, hacer lo que es este perseguimiento político. Ex fiscal. Y dice que Moncada nunca estuvo en el caso, lo cual es mentira porque en el expediente hay memoriales firmados por el entonces fiscal Carlos Moncada, que estaba siguiendo el caso por encargo del Ministerio de Gobierno. Pero en febrero de este año, seguramente porque Moncada expresó dudas o hizo notar que no había una base legal para seguir el enjuiciamiento contra Gutiérrez, lo sacaron sin más ni más, porque, como se sabe, los fiscales no tienen ningún grado de autonomía
frente a los intereses del gobierno. Entonces, en febrero salió Moncada como fiscal, pero ya había actuado, era parte de los 7 que estuvieron en el caso contra Franklin Gutiérrez. Y Lo alarmante es que como un fiscal no sirve, no le rinde culto a lo que es este gobierno, no hace lo que ellos manden, no cometen el craso error de meter a alguien que no tiene nada que ver con un crimen, no le sirve y lo echan, lo alejan del caso. No sirve porque no nos hace caso, no nos obedece, no rinde pleitesía a nosotros que somos los mandamases, que ahora estamos en el gobierno y no lo queremos dejar, ¿no? Vamos a adelantar esto un poco para escuchar el siguiente fragmento. En respuesta, el Ministerio de Gobierno dice sí, hay pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? Y el abogado del Ministerio de Gobierno dice que las pruebas las van a sacar del Facebook y del WhatsApp. ¿Qué tal? Este abogado del Ministerio de Gobierno se llama Antonio Saavedra. Dice que ha recolectado pruebas del Facebook y el WhatsApp. Querrá decir que ha entrado al WhatsApp de Franklin Gutiérrez y que de allí tendrá alguna conversación o algo que hasta el momento, 11 meses después de la detención, no están en los cuadernos de investigación de la Fiscalía ni de la Policía. Antes de seguir, esto es lo que responde el gobierno, Fiscalía dice que ahora ex fiscal, que reveló falta de pruebas contra Gutiérrez, desconoce el caso, es decir, que él no está inmiscuido ahí, que él no tiene nada que ver, pese a que existen, como dijo Amalia, memorandos firmados por él durante el proceso, durante estaba junto con otros 6 colegas fiscales que también estaban en el caso, él estaba ahí. Y sus firmas, según Amalia Pando, están ahí. No hay forma de mentir en ese sentido. Y el gobierno, su respuesta a esto es risible, es gracioso y da pena. Es que existen pruebas. ¿Cuáles son? Unos chats en WhatsApp y en Facebook. Unos chats en WhatsApp y en Facebook. O sea que si yo comento con unos amigos, supongamos, unos amigos íntimos, que quizá algún teniente pueda fallecer en algún acto de represión o en algún enfrentamiento, que es algo lógico, cuando hay enfrentamiento suelen haber agresiones, a mí me pueden meter preso. ¿Por qué? Por comentarlo, por hablar del tema con unos colegas, con unos amigos, y me pueden meter preso por eso, teniendo una charla previa. Si yo digo, ojalá que a alguno de esos policías les vaya muy mal, ¿no? Que se vayan en hospital con unos amigos, me van a meter preso por eso. Me parece absurdo, me parece terriblemente absurdo. Y más aún cuando las únicas supuestas pruebas que han revelado en todos estos 8 meses han sido eso. Unos chats de WhatsApp y de Facebook son suficientes para que una persona esté presa por 8 meses. ¿De verdad? ¿El gobierno? ¿Esta es la justicia que quiere mostrar que tenemos? Terrible. De tal modo que un caso de asesinato no tienen otra prueba más que sospechosos mensajes de Facebook y de WhatsApp. Quiere decir que no tienen prueba alguna y que el fiscal Moncada tiene razón. No tienen ninguna prueba ni indicio de responsabilidad de Franklin Gutiérrez, el número 1 de ADEPCOCA, en el caso de la muerte de este policía. Recordemos que eso es lo único que han liberado, lo único que han dicho es que tenemos unas conversaciones ahí un poco alzadas de tono, quizá incriminatorias, pero incriminatorios hasta qué punto no lo sabemos.
porque no han puesto las conversaciones en papel, no los han publicado y no les conviene publicarlos porque quizá incluso esas conversaciones no tendrían mucho que ver con esto y tendría menos sentido que estén deteniendo de esta manera ilegal a Franklin. Pero bien, vamos a adelantar esto hasta el minuto aquí. Inicialmente, incluyendo el que después se murió, Sandoval Ortiz. El periodista Rubén Araníbar ratificó, y el dirigente José Luis Laime también ratificó, que pasaron todo el día recorriendo, porque el periodista estaba haciendo un reportaje, acompañado de Franklin Gutiérrez, el entrevistado y el que hacía recorrer la zona. Es decir que, recordemos, Franklin, en un principio de este video yo les dije que Franklin no estaba solo, estaba acompañado de un periodista y otra persona más, haciéndole una entrevista. ¿Dónde? En un lugar muy alejado, lejísimos de donde ocurrió los enfrentamientos. La persona que está arrestada hoy tenía 2 testigos, quienes pueden dar lo que es la declaración de que si ha tenido alguna conversación el señor Franklin durante esa entrevista con otras personas, si existió alguna llamada, pueden dar esa declaración, pero ¿la tomarán en cuenta? ¿Serán llamados a declarar? ¿Servirá? ¿Los tomarán en cuenta como testigos? Esperemos de que sí, pero posiblemente no. Sigamos escuchando hasta dónde está marcado. Aquí lo tengo anotado todo esto y vamos a ver hasta dónde. La problemática de la coca, etcétera, 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 pues pasaron todo el día bien lejos del escenario del crimen. Y Rubén Araníbar dice, no puedo creer que estando conmigo y explicando como estaba explicando y recorriendo donde estábamos recorriendo, resulta que Gutiérrez estaba, según el ministro de Gobierno, dirigiendo una emboscada contra la policía. Eso no es posible. Es decir, no hay posibilidad de relación entre lo ocurrido cerca de la Asunta con Franklin Gutiérrez, que estaba acompañado de este periodista y de José Luis Laime, y otros en un lugar distante, completamente distante. De tal modo que desde el punto de el escenario del crimen, Franklin Gutiérrez no se encontraba allí, no se encontraba allí. Pero el gobierno, aún así, lo mete preso a Franklin cuando él no estaba en el lugar, cuando estaba al mismo tiempo donde ocurrían estos hechos lamentables, donde falleció este policía. Al mismo tiempo él estaba siendo entrevistado. Estaba siendo entrevistado y estaba con personas que pueden ser sus testigos. Pero aún así él es culpable, él está 8 meses en la cárcel, con las pruebas, contundentes pruebas, de un par de mensajes de WhatsApp y Facebook. ¿Por qué aprenden a esta persona? Mi teoría, bueno, yo supongo que todos tienen la misma teoría, debe ser muy fácil de deducir, es que como Franklin es el líder de los cocaleros, de los yungas, que no se somete al gobierno, que no están de acuerdo con el gobierno y que desde ahí empezaron los problemas, quizá es por eso, ¿no? Posiblemente sea por eso, porque no se doblegaron, porque no aceptaron lo que manda el gobierno. Quizá es por eso. Ahora, la muerte de este policía, recordemos que dicen y lo confirman de que ha muerto por una herida de bala. Una herida de bala, pero hay un informe donde llevaron al señor policía, el teniente, el señor teniente que falleció. Hay un informe donde el médico pudo hablar con el fallecido, pudo hablar con la persona que murió, con el teniente de policía que falleció. Y lo que nos dice no tiene nada que ver con
el informe que han presentado en la querella, donde dicen que ha muerto por un disparo de bala. Esto lo escuchamos en este minuto. A las 8 de la noche, 8:15, el doctor Herbert Vilca Zurita da cuenta del ingreso de este paciente. Es decir, llegó a Palos Blancos vivo, pero en estado de agonía completa. Logra hablar y el doctor Herbert Vilca Zurita, en su informe que lo he leído, dice, el paciente refiere a que sufrió agresión de terceras personas. No refiere a una emboscada ni habla de que les dispararon. Por eso yo quiero saber si los 7 heridos son heridos a bala también. Dicen que fue agredido la persona que murió el año pasado, el teniente policía, fue agredido. Nunca dice en ningún momento de que les dispararon. No lo dice. Dice de que personas los agredieron. Pero tenemos en el informe que presenta el ministro Romero, o en la querella que quieren presentar, de que murió a causa de un disparo. Un disparo que es único, es uno solo que ha afectado a un policía, pero los otros 7 implicados, como dice la periodista Amalia Pando, ¿tendrán impactos de bala también? ¿O tendrán magulladuras, tendrán golpes, contusiones? No lo sabemos porque al gobierno no le importa publicar esto, no les interesa. Lo que les interesa es mantener preso a Franklin, un cocalero que ha decidido no seguirles el juego a los masistas, no seguirle el juego al gobierno, que actualmente está manejando todos los poderes a su antojo, fiscal que no le sirve, fiscal que ya deja de ser fiscal en el caso. Hasta aquí vamos a dejar este video, pero yo les recomiendo encarecidamente que escuchen todo este programa, estos 30, casi 40 minutos, porque la muerte del teniente, el policía que falleció, pudo ser evitada, completamente evitada, pero la manera en que fue auxiliado, que fue claramente negligente, quizá incluso, yo diría, premeditado para que exista un muerto, pudo haberse evitado. Pero, por supuesto que pudo haber sido evitado. Pero, se necesita un muerto para meter a alguien o a varios en la cárcel. Es más, el mes pasado, la defensa de Gutiérrez de Franklin sospecha que el teniente recibió el disparo cuando murió, cuando ya estaba sin vida. Es terrible lo que uno llega a leer, lo que uno llega a ver en las noticias. Y yo aprecio bastante las noticias que no son de un medio masista, porque tiene bastante más probabilidad de que sea verdad, porque los medios masistas son terriblemente aduladores con el gobierno, obviamente, y hacen daño al país. Le hacen daño al país porque a la larga esto se va a convertir en lo que está pasando en Venezuela ahora. Espero de que no. Espero de que la policía no se convierta en el SEBIN de Bolivia, donde hace poco le dispararon a un niño. A un niño le dispararon en la cara por salir a protestar. Le dispararon en la cara. Lo dejaron ciego. Para reprimir, para que la gente le dé miedo salir y protestar. Espero de que no. Y de verdad, se los recomiendo bastante este programa. En especial este programa, porque es bastante revelador de las mentiras que dice el gobierno, de los inventos que uno escucha del gobierno. No tiene sentido todo lo que dicen. Según los informes del primer médico que lo atendió y lo que llega a escuchar aquel médico.
por parte del propio afectado del que falleció. No, es que es increíble. El propio afectado no dice que les dispararon, pero en el informe de la querella, sí, les dispararon. Y meten preso a una persona que estuvo al otro lado del país, o al otro lado de los hechos, porque tiene unas conversaciones en WhatsApp y en Facebook. Terrible. Gracias por ver este video, un cordial saludo, y por favor déjame abajo en la caja de comentarios lo que es tu opinión. Lamento que el video haya sido demasiado largo, pero a veces suele pasar. Cuídense y hasta luego.